Hola, gracias por estar con nosotros aquí en su programa semanal En Serio, en donde domingo a domingo le llevamos a usted la información, los temas y el análisis de los temas que han estado aconteciendo durante la semana y que han estado marcando agenda. Por supuesto también las entrevistas que marcan agenda y polémica durante los siguientes días. Karina, ¿cómo estás? Muy bien, Bernardo, espero que tú también estés muy bien. Igual todos ustedes que saludamos con mucho gusto desde aquí, desde la Francisco Villa 7504, aquí en Chihuahua Capital, desde donde tenemos este programa En Serio, que de verdad le agradecemos el favor de su atención, su compañía, y que han estado preguntando qué pasa con la repetición de En Serio en el 44.2. Yo sé que ya nos van a poder ver también en la repetición. Y pues bueno, un gusto y un agradecimiento por permitirnos entrar a la intimidad de su hogar para darle nuestro punto de vista. Y por los comentarios que nos hace en la calle, que nos hace a través de las redes sociales, que créanme, aquí no los tomamos a bien. Nosotros no tenemos la piel delgadita como los políticos, como muchos políticos, vamos a dejarlo. Vamos a entrar en primer término con la polémica. El primer tema que hablaremos es la crisis de sarampión. Chihuahua es el epicentro a nivel nacional, casi con el 90% de los casos. Una situación que está generando preocupación. En vacaciones se van a disparar los casos, sí o no. Revise usted su cartilla de vacunación. Acuérdese, debió haber tenido la vacuna y el refuerzo. Y si no, pues hay ahorita campañas para evitar que se propague más este virus. Y la crisis del agua genera que la gobernadora del estado, Maru Campos, viaje a Ciudad de México precisamente para ver cómo le van a hacer ante un llamado que lanza Donald Trump por el Tratado Internacional de Aguas. Además, estamos en Domingo de Resurrección. Bueno, pues estamos en Semana Santa y esto es motivo para que muchas personas aprovechen estos días para descansar, salir con sus familias a nivel local o hagan algún otro viaje al extranjero o alguna de las playas, algún otro destino turístico, pero hágalo con precaución, en serio, sobre todo si va a ingresar a cuerpos de agua, si va a generar fogatas y si va a viajar en carretera. Créame, los vehículos, sobre todo con el tema de las llantas y el tema de las luces y la iluminación, es indispensable traerlos en óptimas condiciones. Y algo inédito que se vamos a vivir es la elección extraordinaria electoral de 2025 para la elección del Poder Judicial. Y algo inédito también es que yo creo que nunca nos imaginamos, Bernardo, ver a partidos políticos promoviendo el voto y promoviendo a candidatos que tal vez a ellos les conviene que ganen. ¿Será o no una elección de Estado? Pues de todos modos usted vaya a votar. Vamos a tener en el segmento de entrevista a dos candidatos. El primero de ellos será Arturo González Ferreiro, quien es candidato a magistrado de circuito a nivel federal. Acuérdense que es una elección concurrente tanto a nivel federal como a nivel local en la boleta rosa. Y bueno, también en la boleta rosa, pero del Tribunal Superior de Justicia, estará Niria Treviso, que ella más bien viene a representar a una magistratura civil. Si usted la elige, va a ser parte precisamente de estos magistrados. Será un programa muy interesante, en serio, quédese con nosotros durante los próximos minutos donde hablaremos como usted lo merece. Quédese con nosotros. Comenzamos. Agradecemos a todos ustedes el favor de su atención, que continúe con nosotros hablando en serio como debe ser. Vamos a dar inicio a la parte de la polémica del programa y Bernardo tiene el primer tema del que vamos a hablar. Estamos en alerta por los posibles contagios de sarampión. Sí. Chihuahua es el epicentro a nivel nacional. No se puede decir obviamente el término pandemia, sabemos que pandemia implica a miles, pero sí de la preocupante distribución o contagio de este virus de sarampión, esta enfermedad que en serio está prácticamente erradicada. Desde hace décadas en el estado de Chihuahua, en México. ¿Cuándo había conocido usted que alguien se enfermara de sarampión? Y de Chihuahua, de los 370 casos confirmados más o menos que hay 340, es decir, estamos hablando de cerca del 90% de los casos de contagio de sarampión en México, los tenemos aquí en Chihuahua. Las causas, pues la no vacunación, principalmente por dos factores. Uno, pues el sector de la población que no se vacuna, principalmente por cuestiones de creencia, pero dos, por esta deficiencia que hubo durante el periodo de López Obrador en el sistema de vacunación. Usted lo sabe, si usted tuvo bebés en esa temporada, pues no había vacunas, entonces solo tenía de dos opciones, o conseguirlo usted por su cuenta, o esperar a que el gobierno, el sistema de salud tuviera las vacunas y luego ya después acercarse con su niño o con su niña. Muchas personas se fueron por la primera opción, tuvieron que pagar vacunas, pero muchas otras personas no. Y ahorita estamos en una crisis, ¿por qué? Porque hubo precisamente este descuido de parte del gobierno
y estamos, Karina, sufriendo las consecuencias. Bueno, y sobre todo también mencionar el otro factor, ¿no? Que primero vimos los contagios en Texas y que se sabe que el primer caso fue importado, sobre todo y sin estigmatizar de verdad a la comunidad menonita, pero es donde más abundan estos casos, es en Cuauhtémoc precisamente porque es en los campos menonitas, de muchos de ellos que tienen esta doble nacionalidad y que en el cuadro estadounidense no existía el tema de la vacunación para este tipo de virus. Entonces lo que hacen es implementarlo allá, pero resulta que a ellos pues no les han actualizado esa vacunación, este proceso de vacunación, en donde definitivamente pues México sí tiene un esquema mucho más completo. Sí, y pues son los que empiezan a generar este problema. Era mejor el PRI en ese sentido, pero por mucho. Segundo tema, Karina, aunque Segundo le escale. tema, sí. Segundo tema, pues el viaje que tiene que realizar la gobernadora del estado por la situación del agua. Ya lo realizó. Ya lo realizó, Sí. perdón, que tuvo que realizar la gobernadora del estado para negociar esta situación del tratado de aguas. Sabemos de la crisis que se ha generado, sobre todo hasta en el ánimo de la gente por la cuestión arancelaria, y que ya vimos que Donald Trump no anda jugando, que ya lo aplicó, que ya es una guerra comercial, que ya con China parece que es un yo puedo más, vamos a ver quién puede más entonces. Y parecía que todos los que estaban, todos los acuerdos que venían dentro del TEMEC, pues ya iban a quedar exentos de aranceles, pero resulta que no. Que ahora el señor, utilizando de argumento el Tratado de Aguas de 1944, pues busca que se le pague la parte de agua que le corresponde a Estados Unidos por este acuerdo, por los afluentes naturales que se dan, pero pues obviamente ya lo ha declarado la presidenta Claudia Sheinbaum, así como la misma gobernadora del estado, que no se puede pagar el agua en este momento porque el pago es con los remanentes, no hay remanentes en las presas. Fíjate que me pasaron la información de que la presa El Granero sí hay agua, no sé en qué porcentaje, y la presa El Granero precisamente es como que se construyó para cumplir el tratado. Lo que sí ya no aguanta pues es el tema de la boquilla. Mira, ojalá y efectivamente el gobierno federal excluya a Chihuahua de esta responsabilidad. O sea, Chihuahua ha pagado durante décadas este asunto de lo del agua. Y ya abrieron una presa en Coahuila, una presa que tenía un 15%, una presa que tenía solo un 15% de almacenamiento, ya la abrieron como para tratar de decir si queremos pagar el agua. Ojalá y el gobierno federal no de repente diga y se tiene que abrir la boquilla, porque entonces aquí ahora sí que se prende el cerro, como comúnmente se dice. Y aquí la guerra del agua ya ha cobrado la vida de personas, pero sí hay una presión fuerte de Estados Unidos. Yo no sé si decir si Donald Trump está jugando o no, pero pareciera a veces que sí. O sea, este relajo que trae con China y cómo se están dando guerras de vencida, un tema de egos. No sé, yo ya voy a buscar la ropa Gucci, no sé qué tantas cosas, que en China la hacen y que está bien barata. Tercer tema, mire, pues estamos domingo de resurrección, estamos en Semana Santa y bueno, pues muchas personas aprovechan estos días para salir de vacaciones, para hacer una actividad diferente. Mira, hay balnearios, ahí están las presas, hay quienes, pues, si tienen posibilidad, se van a la playa, hacen algún viaje, van a Estados Unidos, pero mire, hay que ser muy precavidos. En verdad, no es un juego los cuerpos de agua, en cuestiones de segundo pasan las tragedias y desafortunadamente año con año reportamos los medios de comunicación tragedias en Delicias, en Camargo, en Julimes, en Chihuahua, en Madera, en donde hay cuerpos de agua por descuidos. Entonces, si usted va a salir con su familia, si usted va a salir con sus amigos, en serio, no se lo tome a juego. Hay un operativo por parte de la policía, siempre lo hacen de Semana Santa, pero la policía no puede andar detrás de usted, se supone que somos adultos responsables, entonces tome las debidas precauciones y no ande haciendo tonterías para decir más feo. Bueno, mi llamado de atención más bien va por la parte del uso de las carreteras. Hay que recordar que no se les ha dado el mantenimiento suficiente. Sí se puso este programa del bachetón que creo que mejoró las condiciones por lo menos de una de las más transitadas que fue acá hacia Juárez, pero hay puntos donde no se les ha dado el mantenimiento suficiente o con la demanda que va a haber esta Semana Santa se va a volver a levantar el bache. Tenga mucho cuidado usted al momento de manejar, revise las condiciones de su automóvil, no avise a través de redes sociales que va a salir de viaje, de verdad, más que a un familiar. Ahora sí que acérquese a quien más confianza le tenga para que tal vez esté dándole las vueltas a su casa y sobre todo esto, no manejar cansado, no manejar en estado de ebriedad. Y otro punto sumamente importante, estábamos hablando del tema de la sequía, del viaje de la gobernadora, lo que ha pronunciado la presidenta. Está seco nuestro bosque, nuestra zona serrana está seca. Si usted hace una fogata, si usted va y hace que los pescaditos o algo con la familia, se va a acampar, asegúrese de dejar bien apagadas las fogatas porque de ahí se pueden venir incendios que sabemos que han afectado y apagados es echarle tierra y agua. Sí, tierra sí, y agua, no sirve nada más con echarle tierra o nada más con echarle agua, use las dos. Y en serio, ojalá y pudiéramos decir en cuestión de una semana, saldo blanco, ojalá y así sea.
Cuarto y último tema. Pues resulta que ahora con el tema de la elección al Poder Judicial, pues Morena ya está alistando o ya están haciendo, he sabido de personas que ya han pasado a algunos domicilios a hacer estas visitas, a invitar al voto, precisamente porque buscan, y se ha mencionado mucho, Bernardo, que esta es una elección de Estado, realmente, que son, ahora sí que se van a medir quién trae más votantes. Digo, tuvieron que ajustarse mucho al tema de los tiempos. Incluso yo sé que hay candidatos que ya hicieron, o posibles candidatos para el 2027, que ya hicieron una promesa de cuántas personas van a movilizar. A mí, de todos modos, este proceso electoral se me hace que va a estar bien desangelado, desinformados, no tenemos idea cómo vamos a votar, qué tan efectivos vamos a ser para votar. De verdad se me hace difícil esta situación, aún y donde se promueva, de donde se promueva. Mira, ese es mi emoji. ¿Por qué? Porque precisamente está de risa que Morena se encargue de la promoción, porque sí, ya hicieron sus ejércitos en Chihuahua, incluido el estado de Chihuahua, 17 estados más, la misma presidenta. Y en serio, créame que más importante que el Poder Ejecutivo y el Legislativo es esto. O sea, no sé si más importante, pero tiene una importancia Tiene mayúscula. que tener un contrapeso. El tener el Poder Judicial. Entonces, ¿qué bendición sería que los ciudadanos saliéramos en masa y saliéramos a votar por personas preparadas y aptas para llegar a ser jueces? Pero como siempre, los partidos políticos de todos los colores, aquí es crítica a Morena, a PAN y a PRI, están metiendo su cuchara. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que si no salimos a votar los ciudadanos masivamente, entonces va a ganar Morena, que llevó más candidatos, va a ganar el del PRI, que llevó más a votar, y va a ganar el del PAN, que llevó más a votar. Entonces, ojalá y tomáramos esa conciencia. Sí, mucha gente no cree en este proceso electoral, hay que decirlo. Yo me topo estos comentarios muy seguidos en la calle. Que son de Estado. Pero de los males el menor. Mire, la elección ya está. Si nosotros podemos contribuir a que lleguen 3 perfiles idóneos, qué fregón, qué padre. De perdida tenemos ese descargo de conciencia. Pero pues es algo que tienen que hacer los candidatos, es algo que tienen que convencer los candidatos. Nosotros terminamos con esta polémica. Agradecemos los comentarios que se nos hace llegar por estos puntos de vista de manera personal o a través de las redes sociales. Vamos nosotros a una pausa y regresamos. Seguimos hablando en serio como todas las semanas aquí en Canal 44, presentándole a usted a los actores políticos y sociales que están en la toma de decisiones. Y ya lo sabe usted, estamos inmersos en un proceso electoral inédito para renovar al Poder Judicial Federal y al Poder Judicial del Estado de Chihuahua, en una campaña en donde principalmente se está enfocando a reuniones familiares, reuniones en corto, redes sociales e invitaciones, por supuesto, entrevistas en medios de comunicación. Aquí en Canal 44 se ha estado viendo distintos perfiles a distintos cargos, son muchísimos, particularmente aquí en el programa En Serio. Bueno, habíamos tenido candidatos a magistrados, pero a nivel local, pero el día de hoy le presentamos a quien busca ser magistrado de circuito, pero a nivel federal. Acuérdense que son elecciones en ambos sentidos, va a haber boletas locales y boletas federales, y me refiero a nuestro invitado del día de hoy, Arturo González Ferreiro, actualmente magistrado, quien busca ser magistrado de circuito. ¿Cómo estás, Arturo? Bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias, Karina. Muchas gracias, Bernardo, por la oportunidad de estar aquí. Al contrario, Arturo, lo hemos platicado con otras personas. Tú, bueno, revisando tu currículum, es un perfil muy amplio en materia académica y en materia jurisdiccional. Actualmente eres magistrado, presidente ya de circuito, y luego de repente te dicen, ¿sabes que hay una reforma en la que si buscas ser magistrado de circuito, permanecer en el cargo o aspirar a otro, tienes que lanzarte como candidato? Platícanos, Arturo, ¿cuál fue tu proceso de ahora sí de digerir en primera instancia esta reforma y decir, yo sí le entro? Bueno, pues fue un proceso, sí, un poco de sorpresa, pero también creo que las personas que estamos en funciones, magistrados, magistradas, juezas y jueces, federales y locales, yo creo que hay algo en común, es que teníamos la oportunidad de irnos, y de hecho muchos compañeras y compañeros se fueron. Créanme cuando les digo que nos quedamos por vocación, por el amor a lo que hacemos, y porque en general creo que coincidimos en que todavía tenemos mucho que dar. Yo, por ejemplo, tengo 42 años y la mitad de mi vida he estado ahí, ¿no? Y he escalado todos los peldaños de la carrera judicial, y sí hay esta sensación de que todavía tienes mucho que aportar a la sociedad con tu trabajo, con específicamente ese trabajo jurisdiccional que estamos haciendo. ¿Qué es lo que haces actualmente, Arturo? Digo,
Magistrado de circuito, de tribunal colegiado, Mm. es difícil de digerir, quizá para las personas que no estén muy empapados en estos asuntos, pero ¿qué es lo que hace un magistrado en materia civil y de laboral, que es finalmente en la que actualmente estás? Miren, yo creo que esa pregunta es muy importante, porque cuando ustedes a la ciudadanía decirle, cuando vean magistrado de circuito, yo creo que hay que asociarlo a una frasecita que se llama la última palabra. Ok. O sea, un magistrado de circuito, una magistrada de circuito, magistrados o magistradas federales, son las personas que van a tener la última palabra en tu asunto, en el que sea civil, laboral, penal, mercantil, familiar. Esas personas son las que tienen esa gran responsabilidad. Cualquier asunto se tiene que terminar. Sí, Y claro. ahí es donde se termina, con esas Sí, magistradas y magistrados de En circuito. el derecho mexicano se aplica la primera y segunda instancia. Y Sí. es esta precisamente la segunda instancia, es decir, recibe un juez en primera instancia y va para allá, ya sea por segunda instancia o por amparos también. Por amparo, así es. Entonces, cuando llega en amparo un asunto con los magistrados de un tribunal colegiado, es porque tu asunto ya se va a terminar. Y esas personas tienen la última decisión. Entonces, sí es conveniente que sean personas que tengan un alto grado de preparación, porque les estás confiando, por ejemplo, en mi caso, veo la materia familiar, pues la pensión alimenticia, la custodia de los hijos, la materia laboral, el despido, ¿no? En la materia mercantil, todo lo que tiene que ver con un negocio. Entonces son temas que impactan directamente en la vida de la persona, ¿no? Ujú. Preguntarte sobre todo, yo creo que para entender un poquito este proceso, de verdad, porque resulta muy complejo, yo creo que lo conocemos aquellos que no estudiamos derecho hasta que llevamos un proceso judicial, hasta que somos o víctimas o somos los que estamos siendo denunciados. Pero entonces, por ejemplo, en un tema laboral, me despiden y luego yo voy y pongo la denuncia tal vez a través de mi abogado laboral, aquí al área de los juzgados laborales locales, aquí. Entonces, ¿qué pasa con ese expediente? ¿Qué pasa más adelante? ¿O a dónde me acerco a poner, por ejemplo, una denuncia? ¿Y hasta cuánto tiempo después les puede llegar a caer a ustedes una demanda, por ejemplo, laboral? Ah, bueno, por ejemplo, en el tema laboral, se va a presentar esa demanda ante un juzgado laboral local, como Ajá. bien dices, o puede ser un juzgado federal, dependiendo del fuero De la materia. de la materia. Ajá. Ajá. Pero no importa, al final de cuentas es un juzgado. Ese juzgado va a dictar una sentencia. Ujú. Y esa sentencia, como trabajadores o como patrones también, podemos estar conformes o inconformes, ¿verdad? Ujú. Si no estamos contentos ni coincidimos con lo que se resolvió, finalmente tenemos este juicio de amparo. Ok. Y eso se va a un tribunal colegiado donde están esos magistrados de circuito. Y ellos ya tienen que tomar la decisión final Ujú. del asunto. Esa es la naturaleza del tribunal. Entonces, por eso sí es muy importante que esos magistrados de circuito, sin demeritar el trabajo de los demás juzgadores y juzgadoras, ¿no? Todo muy valioso. Pero acá es la resolución final, ¿no? Ujú. Tiene esa relevancia. Sobre todo preguntarte, porque yo recuerdo mucho que cuando se hablaba del Poder Judicial y del golpeteo que se dio a nivel nacional, digo que ya hubo una resolución, por cierto, en este sentido, que sí hubo una cuestión de golpeteo por parte y se determinó por parte de las mañaneras del expresidente, digo, ya muy tarde, ¿verdad?, la resolución que se da, pero en estas mismas, en este golpeteo, se agrupa todo el Poder Judicial en la misma bolsa, de alguna manera. ¿Cómo hacerle entender a la ciudadanía que en ocasiones ustedes ven como casos que pudieran afectar a un colectivo? Me refiero a, por ejemplo, el pleito o el careo entre dos, tal vez es entre particulares y se da en los tribunales locales, pero acá ya es como incluso dejar un antecedente para que casos similares a los que están pasando, se les está presentando, pues ya tengan como una tipo jurisprudencia, se les llama, ¿no? Un antecedente. Sí. Que puedan utilizar en casos similares posterior y que ya sea más rápido de alguna manera el tratamiento que se le da a un expediente laboral o mercantil. ¿Cómo hacerles entender sobre todo eso, ¿no? El cambiar la percepción que se tiene del Poder Judicial corrupto y de que no hacen nada. Yo creo que esa parte es importante aprenderla a comunicar. ¿Qué puedes decirnos tú del quehacer diario de un juez, de un magistrado de circuito federal y sobre todo pues cuántas carpetas les llegan y cuánto les cuesta, cuánto tiempo le invierten para poder analizar bien las situaciones de las personas que están ahí, que llegan a un tribunal federal?
Muy bien, yo creo que esta parte también es muy importante que las personas la conozcan. El trabajo que se hace en los tribunales colegiados por las magistradas y magistrados de circuito es muy importante porque fija criterios, esa jurisprudencia de la que hablamos. Lo que se decide en esos tribunales, al final, es lo que se tiene que hacer por los tribunales inferiores. Okay. Entonces, eso se llama jurisprudencia. Entonces, ese criterio puede ser, decía un gran ministro, ¿no?, que esa jurisprudencia pasa a ser parte de la historia de México para su fortuna o para su desgracia, ¿no? Okay. Entonces, de lo que se trata aquí es que, bueno, pues sea para la fortuna, ¿no? Que sean buenos criterios. Por eso es muy importante que la ciudadanía diga, bueno, en esa boleta rosa federal, donde están los magistrados de circuito y magistradas de circuito, están las personas que van a resolver mi asunto de última instancia, y aparte van a fijar los criterios que van a tener que seguir los tribunales inferiores. Entonces, pues es un alto grado de especialización. Ahora, respecto a la carga de trabajo, por ejemplo, los juzgados federales superan cargas de 3,000 asuntos al año, ¿no? Los tribunales colegiados de circuito pues son un reflejo, porque al final se va la revisión para allá. Entonces, esa existencia de las altas cargas de trabajo es un tema que se tiene que ir resolviendo. O sea, la reforma judicial toca el tema de la elección popular de las juzgadoras y juzgadores, ¿no? Pero este tema es de eficiencia, claro, y es un tema que se tiene que ir avanzando, todavía queda mucho por hacer en ese tema. Entonces, pues tenemos que estar al pendiente de ese problema, Este ¿no? proceso es completamente inédito, digo, en el mundo, porque los jueces a estos niveles, inclusive de ministros, de magistrados, pues no se presenta en ninguna otra parte del mundo. Pero para dimensionar, Arturo, para las personas que nos están viendo, hablar de resolver un caso de última instancia, bueno, pues nos puede dejar así un tanto en blanco. Pero, a ver, por cuantía o por materia, un asunto que en particularmente, obviamente que no puedes decir datos, pero que en particular nos puedas comentar, les puede comentar aquí a la gente, y se resolvió, insisto, por un tema de cuantía, se resolvió a favor por tantos, por ejemplo, millones de pesos, a veces se manejan cantidades exorbitantes, o en este caso en particular se dictó una sentencia para beneficiar a tal persona. Un caso que nos puedas platicar para que la gente dimensione. Pues, por ejemplo, ¿no? Un caso que yo creo que somos seres humanos. Sí, claro. Eso decirle a la ciudadanía, somos personas de carne y hueso que hacemos un trabajo, ¿no? Y un caso que a mí me lo llevo, ¿no? Dentro de mi carrera, es un caso de una joven que quedó en estado vegetativo por una negligencia médica. Y ella quería que el papá de ella está embarazada además. Entonces la niña nace y el papá de ella solicitaba que le dieran asistencia médica en su domicilio. Okay. Entonces, en ese momento, estoy hablando de un caso de hace 8 años, yo tengo 20 años de carrera judicial, entonces lo vi ya siendo juez de distrito hace 8 años. En ese momento era algo muy raro o impensable que a una persona la atendieran especialistas en su casa. Entonces, ahí dicté una resolución en un amparo en donde dije, pues me parece bien, y con los fundamentos. Y gracias a esa resolución, esa joven y la niña, que ya tiene 8 años, reciben la asistencia médica en su domicilio desde hace 8 años. Ese caso pasó aquí en Chihuahua. Entonces, el trabajo de los jueces federales y magistradas federales cambia vidas. Extremos, ajá. No, cambia vidas. O en este caso mantiene vidas. O mantiene vidas. Entonces, sí es muy importante tender o invitar, ¿no?, a la ciudadanía a que sí veamos quiénes son esos perfiles, ¿no? Porque, pues sí, pueden hacer la diferencia, para bien o para mal, pero pueden hacer la diferencia, ¿no? Sí, imagínate ese padre de familia que tiene esa tranquilidad de que no tiene que estar trasladando a su hija al hospital, que su hija finalmente está teniendo atención, y su nieta que finalmente pues también está recibiendo la atención médica gracias a esta sentencia. Estamos hablando con Arturo González Ferreiro, es candidato a magistrado de circuito, boleta rosa, se lo estamos poniendo ahí, número 11, para que usted también se lo grabe, pero tenemos que ir a una pausa comercial y regresamos después de esta misma. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando en serio, como usted lo merece. Estamos inmersos en medio de un proceso electoral en donde vamos a renovar al Poder Judicial federal y local. Le hemos presentado aquí en Canal 44, aquí en serio, a distintos candidatos.
principalmente al cargo de magistrados que son un mundo también, pero ya si nos concentramos a los jueces, en serio, no va a haber medio de comunicación que los alcance, o que le alcance pues entrevistar a todos. Pero le presentamos a este perfil, Arturo González Ferreiro. Él es candidato a magistrado de circuito número 11, aquí lo repito mucho, ¿por qué? Porque finalmente vamos a tener que votar por números de la boleta rosa, y nos está platicando Federal. esta experiencia de vida, federal, exactamente, experiencia de vida. Él también actualmente es magistrado, presidente de un tribunal colegiado, es decir, está en este poder judicial. Ya nos explicaste las razones por las cuales decides tomar esta decisión, Arturo, de participar en este proceso electoral. Y esa pregunta sí te la quiero pues comentar. Digo, cuando externas tu intención de querer ser candidato, me imagino que pues tienes la reacción de tu familia, de tus amigos, quizá de mucha comprensión, de decir vamos adelante, vamos a apoyarte, pero ¿qué ha pasado en la calle? ¿Qué ha pasado, Arturo, cuando vas a alguna reunión y luego la gente, digo, es que hemos escuchado casos que decimos, o sea, ¿qué está pasando? Que les está pidiendo agua, que les está pidiendo como si fueran candidatos a alcaldes. Entonces, ¿qué te ha pasado? O sea, ¿cómo te ha llevado esta campaña? ¿Qué sorpresas te has topado en lo particular? ¿Y cómo sientes que la gente está recibiendo este proceso? Pues es muy, muy interesante la pregunta. Yo he recorrido ya algunos municipios, a mí me toca de Cuauhtémoc a Juárez. Entonces ando en Cuauhtémoc, Guerrero, Nuevo Casas Grandes, Madera, ¿no? Repartiendo volantes, y me he acercado a las personas, y es muy interesante cómo yo no sabía qué esperar, ¿no? Porque era nuevo para mí completamente. Entonces las personas, cuando uno les explica un poquito cuál es el trabajo de uno, la persona generalmente se abre y dice, bueno, yo tengo este problema, me tocó en Madera ayer, que iba repartiendo volantes yo, y las personas me iban platicando sus asuntos. Una persona me dijo, tengo miedo de que me despidan. Otra persona, me clonaron la tarjeta de crédito, ¿no? Otra persona, ya no quiero pagarle pensión alimenticia a un hijo que ni trabaja ni estudia, ¿no? Entonces, yo les decía, no soy abogado litigante, pero sí te puedo decir que eso está mal, ¿no? Así te doy un norte, y te puedo decir, te puedo enlazar a quien sí te puede ayudar, ¿no? Defensoría Pública, claro, Asesoría Jurídica Federal, todo eso. Pero sí creo que debo reconocer que es una experiencia bonita. Porque al final de cuentas te caes en cuenta, valga la redundancia, de que las personas sí quieren hablar contigo. Claro. De que las personas dicen, él es un magistrado, y le revisa a los jueces, y ¿qué pensará de que yo ya no quiero pagar la pensión de mi hijo que no trabaja ni estudia? ¿Y usted qué piensa? Y te ponen contra las cuerdas. Dices, sí, claro, ¿qué le digo? Y yo le digo, no, pues ya no, o sea, ya. Oye, entonces, no, luego los casos que están presentando en España de ya padres que están pidiendo cuando sus hijos cumplen cierta edad que ya también se vayan de la casa. Sí, ya. ¿Ya les ha tocado aquí o no, verdad? Todavía no llegamos a este punto, pero pues ha tocado de todo. Por ejemplo, chicos que ya no quieren estudiar, pero dicen, hago un diplomado en inglés para seguir con la pensión, ¿no? Por dar el ejemplo de este papá, pero generalmente los casos de pensión alimenticia casi, o sea, están justificados, ¿no? El tema alimenticio, los deudores alimentarios, pues es un tema muy sensible, ¿no? Es un tema donde hay una lucha hasta de género, la verdad, ¿no? Porque los hombres cumplamos con nuestros deberes alimentarios. Entonces, por lo general es así. Luego se dan casos muy raros donde uno dice, bueno, ya no, ¿verdad? Sí, ya aquí ya sobrepasa cualquier lógica jurídica. Vamos. Fíjate que ahorita lo tomábamos a broma, pero precisamente pensando en casos como estos en donde no puedes lograr que alguien tome la responsabilidad que le corresponde. Digo, y lo recuerdo porque esta mañana que estábamos precisamente en el noticiero veíamos la parte del aborto y que si la mujer se hace responsable o no de los hijos y tantas historias que conocemos, no nada más de Chihuahua, en México y en el mundo, de hombres que no tienen una sexualidad responsable y no se hacen conscientes de verdad de la responsabilidad que tienen al momento de generar un embarazo y piensan que se pueden lavar las manos e irse. Y de verdad que muchas mujeres prefieren vivir en paz que seguir con este pleito. Pero ¿te has topado con esa parte también de la falta de educación que tenemos? Y lo voy a decir en varias cosas. En el tema de perspectiva de género como sociedad y también en el conocimiento del quehacer jurídico. Porque me queda claro que la narrativa se las ganaron porque no sabemos qué hacen los abogados. O sea, la sociedad en general no sabemos qué hace cada uno de los puestos
y si crees que sí tienen que adoptar una actitud de comunicar mucho más desde el Poder Judicial para que se sepa qué se hace, qué resoluciones tienen, cómo cambian vidas, cómo toman resoluciones en beneficio de la mayoría. ¿Crees que se deba de dar esta situación de la comunicación? Sí, ahora en este recorrido yo trato de sacarle lo bueno a las situaciones que me toca vivir, ¿no? Entonces, en estos recorridos que he hecho, he visto cuáles son los problemas de los municipios y tenemos un problema muy grave de violencia intrafamiliar, por ejemplo. Hay mucha violencia intrafamiliar en Chihuahua y las personas que se me han acercado, bueno, hacen estos planteamientos y tenemos un problema por esto, las personas no conocen sus derechos. Exacto. Deja tú que si la labor de un juez, más o menos sabemos que un juez por ahí anda, ¿no? Sí. Pero no conoces tus derechos. Entonces la gente te platica casos cuando andas en la calle repartiendo volantes y atendiendo a la gente, que tú dices, ah, caray, si hay un desconocimiento muy fuerte. Yo les platicaba, por ejemplo, en Colombia. En Colombia, desde que están en la primaria o en el kinder, les empiezan a hablar de esto. Tus derechos son estos, tus derechos son estos, tus derechos son estos, y cómo los puedes hacer valer. A nosotros como país nos falta una cultura jurídica, cívica muy fuerte, por ahí hay mucho que trabajar. De este acercamiento de jueces, magistrados y magistrados con las personas, eso es bueno, ¿eh? O sea, eso no es malo. Eso yo no lo descarto, no lo cancelo, no lo demerito para nada, ¿no? Porque te das cuenta de esa situación que tú comentas. Nos hace mucha falta conocer nuestros derechos. Y si tienes a un juez o un magistrado o una magistrada enfrente, si te animas, porque hay mucha gente se ve que no, dice, no, este señor, no vayas. Yo les digo, me toca ver de todo menos la cárcel. Okay. Menos lo que tiene que ver con la cárcel. Y cuando digo eso, la persona descansa y me empieza a platicar todo el rollo, del ¿no? día a día, ¿no? Sí, la justicia cotidiana que le llaman, ¿no? La justicia de todos los días. Entonces sí nos hace mucha falta que pase la elección, que pase lo que tenga que pasar, que nos vaya bien, pero seguir con la difusión de la cultura jurídica en todos los espacios. Claro. Sí. Y hacerte sobre todo también esta pregunta, decías, gente que esté bien preparada, no te hemos preguntado, tu experiencia académica, ¿inicias desde muy joven a estudiar la carrera de Derecho? ¿Te saliste en algún momento de la escuela? ¿Siempre quisiste ser abogado? ¿Y cómo llegas tal vez a la especialización que tienes hasta este momento? Pues yo empecé siempre convencido, yo estudié en una secundaria pública aquí en Chihuahua con muchas carencias. Entonces yo decía, bueno... ¿Cuál? Digo, para que la gente te identifique. Creo que ya no existe, yo estudié en la secundaria estatal 3023, donde está ahora el bachilleres 8 ahí por la deportiva. Sí, ya. Entonces yo veía muchos problemas y dije, los abogados resuelven estos problemas. Después me di cuenta que no precisamente, pero pues yo tenía esa idea ahí desde la secundaria. Entonces empecé a estudiar, hice mi carrera, quería entrar al Poder Judicial, era muy difícil aquí en Chihuahua, me tuve que ir a México, allá trabajé mucho tiempo. Y luego ya me vine de juez federal aquí a Chihuahua. Todo por concurso, y luego concursé y ya el magistrado de circuito después. En total, pues ya son 9 años como juez federal y como magistrado federal también. Que no es cualquier cosa. No. Estamos a escasos segundos, Arturo, de terminar este programa. Me gustaría que le dijeras a las personas que te están viendo por qué votar por ti, por qué votar Boleta Rosa Federal número 11. Pues yo creo que una razón es que me preocupa, o sea, realmente yo creo que, lo digo con honestidad, nunca he visto un expediente como una pila de papeles, o sea, siempre he tratado de ver que hay personas detrás de esos papeles y que mi trabajo puede afectar la vida de alguien para siempre. Entonces yo les pido la oportunidad de seguir trabajando por Chihuahua, soy de aquí de Chihuahua, y de seguir haciendo, creo que las cosas bien. Entonces les pido ese voto de confianza. Ustedes van a poder ver mi trabajo, yo incluso lo digo así, mi trabajo ha sido reconocido a nivel internacional, gané un premio por una sentencia a favor de los migrantes que fue reconocida hasta por la Corte Interamericana, ¿no? Entonces creo que se ha trabajado bien y es que me den la oportunidad de seguir trabajando nada más. Muy bien, Arturo. Sí. Pues ahí tiene usted, Arturo González Ferreiro, candidato a magistrado de circuito, elección federal Boleta Rosa número 11 del estado de Chihuahua, para que usted, si está haciendo esa lista, al parecer el criterio es que se van a dejar meter una lista, bueno. Sí, creo que se van a dejar meter como Sí, lo considera, bueno, pues que vaya usted anotando en los distintos perfiles que le gusten, porque el día de la elección, si espera el día de la elección, se le va a pasar. Es así como nosotros tenemos que ir a una pausa comercial y regresamos.
Seguimos hablando en serio aquí en Canal 44, presentándole a ustedes nuestro segmento de entrevista, en donde le presentamos en estos momentos, en esta elección inédita, el Poder Judicial. Pues aparte de los aspirantes, no podemos abarcar a todos en serio, son 500, no hay medio de comunicación que le alcance, pero aquí de manera que usted conozca el trabajo que hacen, vea sus perfiles y la verdad es que nos estamos llevando gratas sorpresas de lo que hacen finalmente los trabajadores del Poder Judicial, funcionarios, jueces, magistrados y demás. Y le presentamos un candidato que va por la boleta rosa federal. Ahora sí va a ser puro rosa. Nuestra siguiente invitada es boleta rosa local y nos referimos a Niria Janet Treviso, que ella es el número 14 y va por la boleta precisamente rosa local número 14. ¿Cómo estás, Niria? Bienvenida. Hola, gracias Bernardo, gracias Karina, un saludo al auditorio, muchas gracias por la invitación. Sabemos que el tiempo es bien cortito, pero queremos aprovecharlo y hacerle saber a la ciudadanía quiénes somos y a qué es lo que aspiramos. Niria Treviso, tú buscas precisamente la magistratura civil, en materia civil, y eres funcionaria del Poder Judicial. Así es. ¿Por qué decides participar sabiendo que o nos hemos topado con perfiles muy técnicos, muy preparados, muy dispuestos para ocupar jueces o magistraturas, pero que en el tema de las campañas a veces yo creo que muchos se desanimaron? ¿Tú por qué decides finalmente yo le entro un tema de campaña y voy por esa magistratura? Así es un tema difícil, habemos mucha gente muy preparada, tanto internos como externos, pero en mi caso en particular, mira, mi carrera tengo poquito más de 25 años en el Poder Judicial. Yo vengo de la cultura del esfuerzo, de entrar al Poder Judicial desde actuaria, entonces he recorrido varios peldaños en el Poder Judicial y me he preparado todo este tiempo para este momento. Si bien es cierto, nunca pensé que iba a ser de esta manera, sin embargo, pues hay que entrarle al toro por los cuernos, ¿no? Si así fue como la mayoría decidió, pues adelante, hay que entrarle y tenemos la capacidad, tenemos las ganas, el entusiasmo de seguir sirviendo a la sociedad, porque una funcionaria pública tiene el compromiso constante y nos preparamos constantemente, entonces es por eso que tenemos el valor y que pedimos a la gente que vea los perfiles, que los analice, en mi caso, que vea de dónde vengo y quién soy, para que nos den ese voto de confianza. Mira, ¿qué te has topado en esta campaña? Digo, platicando con otros aspirantes, quizá en los grupos de abogados, grupos de funcionarios, grupos familiares, entiendan un tanto más el trabajo jurisdiccional, pues por la cercanía que tienen con el Poder Judicial o con personas que trabajan en el Poder Judicial. Pero con la gente, cuando te topas a un externo o a una persona que lo invitaron a una reunión, ¿qué tipo de preguntas te hacen? ¿Cómo las has recibido? ¿Y cómo sientes este ambiente en general respecto a la elección el próximo 1 de junio? Sí, pues un desconocimiento total del tema. La mayoría de la gente que está ajena al Poder Judicial ni siquiera sabe que va a haber elecciones este 1 de junio. Entonces es explicarles el por qué se tomó la decisión en el estado de Chihuahua de iniciar este proceso total de renovación total, no paulatina, de todo el Poder Judicial. Es explicarles qué es la función del juez, qué es la función del magistrado. Por ahí tenemos que empezar. Y la importancia que es que sepan quién los va a juzgar y que ellos tienen la posibilidad de elegir a sus futuros juzgadores. Y ese es básicamente el decirles qué es lo que hacemos y la importancia que acudan a las urnas este 1 de junio. ¿Y se quedan convencidos? Sí, pero necesitamos seguir permeando, seguir insistiendo, porque no es fácil. En una elección normal para candidatos a diputados, a senadores, en general, una elección normal, aún así a la gente hay apatía. Claro. Entonces necesitamos las instituciones que vuelvan a tener confianza en nosotros, que sepan el trabajo, todo el esfuerzo que hay detrás y lo importante que es que gente preparada llegue a resolverle su asunto. Es una realidad, Niria, que la verdad es que con el argumento de corrupción, de altos costos, de una situación de puestos inalcanzables, fue con lo que se ganó a la mayoría de la ciudadanía, atacando a todos por igual, metiéndonos en la misma bolsa a todos por igual. Cuando dices que se acerquen y vean mi perfil,
a mí me gusta de verdad mucho preguntarles quién eres, o sea, realmente identifícate tú, porque al momento de que estás haciendo una campaña, creo que tienes tus credenciales, creo que tienes su preparación, como tú dices, vengo de la cultura del esfuerzo y me ha tocado conocer muchas historias muy fuertes de personas que están al interior del Poder Judicial y que incluso pasaron por algo en desventaja o en injusticia al paso de su vida y decidieron tomar el toro por los cuernos, estudiar y meterte al área en la que deciden. ¿Quién entonces es Niria? Bueno, Niria es una madre de familia, una esposa, una hija. Es una ciudadana que está preocupada y ocupada por su estado, por su país, y que le gusta servir a la gente, le gusta lo que hace, lo hace con pasión, lo hace con entrega. Y eso es lo que quiero decirle a la ciudadanía, que confíen en mí, porque sé de los problemas diarios que presentamos la sociedad. En mi caso, en la materia civil, pues vemos los temas a lo mejor de una herencia, de que alguien en nuestra familia falleció sin un testamento, y es ahí donde conocemos realmente a los hermanos, a los tíos, a los hermanos, a la familia. Cuñadas, Entonces, es bien complejo. A lo mejor también a una amistad que le diste tu confianza y que no tenía dónde vivir y que le prestaste tu casa y sorpresa, ya no quiere salirse de su casa. Entonces, el trabajo de los magistrados es precisamente ese. Una vez que acudes, que te resolvió un juez de primera instancia y que alguna de las partes no quedó conforme con esa resolución, es ahí donde acuden con nosotros, que somos del mismo Poder Judicial local, a revisar esa resolución. Si las pruebas estuvieron bien analizadas, a ver qué motivo de inconformidad hay, y ya nosotros veremos si se confirma esa resolución, si algo hay que modificarle o de plano hay que cambiarle totalmente el sentido. Oye, Niria, también otro tema importante que creo que lo he puesto sobre la mesa siempre es la cadena del Poder Judicial. O sea, ustedes no son un ente investigador, ustedes no son las personas que reciben la denuncia y definitivamente reciben ya una carpeta integrada con pruebas, se pudiera decir, para llevar el proceso. ¿Cómo hacerle de verdad para fortalecer algo? Porque sacaban ejemplos, por ejemplo, en la rueda de prensa mañanera, que si te vas con un juez y te dices que no tuvo más elementos para juzgar de otra manera, y quien fue responsable de no hacer esa investigación fue la Fiscalía, sin tratar de echarse la pelotita el uno al otro, pero sí cómo buscar mejores mecanismos para que todo funcione, para que funcione el engranaje, desde el Ministerio Público, las periciales que se hacen, para que no se vicien las pruebas, para que se presenten las personas en el tiempo que se tienen que presentar y que no salgan en la mentada puerta giratoria, que así lo percibimos, y que finalmente fue una responsabilidad que se las achacaron prácticamente a los jueces. De verdad, ¿cómo cambiar esta perspectiva y qué propondrías tú para fortalecer las fiscalías? Bueno, ahí me voy a meter un poquito en rama penal, pero no pasa nada. Aquí la coordinación la hay entre Poder Judicial y Fiscalía. Sin embargo, como dices tú, pues habrá ocasiones que te sale de tus manos que el órgano investigador no haya aportado cierta prueba, pero créeme que la coordinación la hay. Aquí lo que tenemos que ver es que las personas acudan a tiempo y que sí realmente ayuden al órgano investigador a aportar esas pruebas. De alguna manera sí tenemos que colaborar con la Fiscalía para que la víctima, en la medida de sus posibilidades, ¿verdad?, dependiendo del delito, apoya a la Fiscalía a aportar las pruebas. Pero la coordinación la hay, pero sí ciertamente no es responsabilidad del juez que haya habido una omisión. El juez analiza lo que se le presenta. Eso es bien importante que la ciudadanía lo sepa, que no es el juez quien es el que investiga. Eso nos tiene que quedar muy claro. Oye, Niria, revisando tu perfil, digo, lo puedes checar a través de sus redes sociales. Bueno, tienes un perfil académico muy bueno, muy destacado, 2 doctorados, más los estudios previos, diplomados, etcétera, etcétera. Y tienes esta carrera judicial que nos estás compartiendo de más de 25 años. Y pues el Poder Judicial ya no es el mismo. De cuando tú ingresaste y empezaste desde lo más abajo, ha habido varias etapas, yo creo, muy marcadas en los que ha habido una evolución, en los que sientes tú que ha habido avances, en los que ha habido retrocesos. ¿Qué cambiarías tú del Poder Judicial? A ver, yo voy a ser magistrada, si eres la más votada vas a ser la presidenta del tribunal, digo, todos quisieran ser los más votados,
¿Qué cambiarías tú del Poder Judicial de Chihuahua en esta experiencia que tienes de decir, bueno, esto siempre nos faltó y esto me gustaría, yo en lo particular, hacerlo diferente? Mira, el Poder Judicial ha estado avanzando, pero sin embargo, como tú mencionas, puede haber unas pequeñas áreas de oportunidad. Yo le apuesto mucho a la mediación, a los medios alternativos de solución de conflictos. Soy una convencida de que el diálogo es importante, ¿verdad? Que debemos de tener esa cultura. Hay facilitadores privados que se están ya certificando, que es muy importante también que los abogados lo hagan. El hecho de que termines tu asunto en un mes no quiere decir que vas a cobrar más o menos. Entonces, ese es un área de oportunidad, seguirle apostando más a los medios alternativos. También ahorita en la actualidad estoy como encargada del despacho de la tercera sala civil, y lo que platicamos el equipo que estamos en la sala es que es importante que nuestras resoluciones sean entendibles, hacerlas un poquito más breves y en un lenguaje un poquito más cotidiano, que no utilicemos tantos tecnicismos para que el ciudadano común al leer una sentencia pues esté en aptitud de entenderla, ¿no? Y en eso estamos trabajando también en la tecnología, en ver la era digital, cómo podemos realizar una notificación también de manera electrónica, porque le quitas mucho trabajo también al actuario en las notificaciones personales. Hay notificaciones que no necesariamente tienen que ser de manera personal, sino a través de sus apoderados, sus representantes, sus autorizados, que podemos eficientar tiempos, porque el proceso civil precisamente de eso nos dolemos, que a veces es un poquito tardado. No, y luego, quizá tú no lo puedes decir, pero pues se sabe, ¿no? Muchos temas en materia civil y familiar son cuestiones de ego, son cuestiones de ver quién demostrar quién es el mejor, y pasan los años y hay, por ejemplo, herencias que no se disfrutan por las partes porque nunca se pusieron de acuerdo, y luego se van mezclando otro tipo de factores y al final de cuentas era un tema de ego. Yo creo que el tema de la mediación sí se le debe de dar un tanto más prioridad, porque de una lucha de egos a una resolución pues debería de privar la resolución y la razón. Niria, tenemos escasos segundos. Platícanos, porque uno de los principales temas que nos hemos topado y que nos han platicado los candidatos es el tema del voto. O sea, la gente no sabe cómo votar y inclusive parte de las reuniones, la gran mayoría se va en tiempo a explicarles. Tú traes, vi que traes tu boleta, por eso me atrevo a preguntarte, ¿cómo le van a hacer para votar por Niria el próximo 1 de junio? Bueno, en concreto, en cada distrito judicial van a tener diferentes boletas, pero en el caso del Distrito Judicial Morelos, se van a encontrar con 7 boletas. En mi caso es la boleta rosa, es una más o menos así. Del lado derecho vienen los nombres de las mujeres, del lado izquierdo el nombre, los hombres. Inicia con el 01 y concluye con el 37. Yo soy la número 14 y aquí a un lado aparece que estoy en funciones. Aquí tendrán que poner, estos 5 recuadros tendrán que poner, si su voto me favorece, el número 14 de este lado derecho. Si ustedes conocen alguna otra candidata, lo podrán poner. Si conocen a candidatos hombres, lo podrán poner de este lado. Pero sí es bien importante que identifiquen las boletas, tanto locales como federales. Entiendo que van a ser, ahora sí que 2 montoncitos, pero que identifiquen y que lean qué es lo que están votando. Magistraturas del Tribunal Superior de Justicia, y aquí dice la materia civil. Entonces yo soy candidata a magistrada civil, boleta rosa, el número 14. Se lo comento porque inclusive, bueno, no sé si va a haber varios rosas, pero nos hemos topado que va a haber varios amarillos, va a haber varias tonalidades de azul, va a haber varios rosas, entonces se lo comento para que nos vayamos preparando, porque sí tiene que ir usted mentalizado por quien vaya a votar, tener muy ubicados los colores principalmente y los números, porque por primera vez no se vota por nombres, se tiene que poner número en esos cuadritos que los está viendo, no se tacha, y usted ya decide si vota por 1 o por 5, si vota por 1 cuenta como un voto, si vota por 5 cuenta por, cada uno tiene su voto, o sea, no se divide el voto, eso es importante también comentarlo. Pero bueno, ya escuchó usted a la candidata a magistrada, le estaremos dando seguimiento a tu campaña. Y bueno, pues el 1 de junio, ahora sí que se va a pasar más rápido que la quincena. Ya prontamente vamos a estar en la votación. Muchas gracias. Muchas gracias.
Un saludo a todos y voten 14 boletas rosa. Gracias. 1 de junio. Y es así como nosotros llegamos al final de este programa, ¿sabe? Lo esperamos, Karina y un servidor, todos los domingos por el canal 44.1, 10 de la mañana después de la Santa Misa y repetición a las 8 de la noche. Oiga, y nos estuvieron reportando que este domingo pasado y este sábado no tuvieron la oportunidad de ver la repetición, pero ya vamos a retomar el 44.2, así que bueno, para que usted esté al pendiente, si no alcanzó a ver este programa en el 44.1, en el 44.2 con un desfase de 2 horas, de los horarios que le dijo Bernardo, y por supuesto el sábado posterior también a las 4 y 6 de la tarde respectivamente. Que tenga un excelente día.